Libro de Marcos, capítulo 15, hermanos. Libro de Marcos, capítulo 15, versículo 34. ¿Sí? Libro de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Ya lo tienen, vamos a leerlo juntos, hermanos, a la de 3. 1, 2, 3. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una vez más, hermanos. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, hermanos, cada vez que, no sé a usted lo que le pasa, pero cada vez que yo llego, hermanos, a la lectura de estas páginas en la Biblia o en cualquiera de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, siempre que llego a esta parte, hermanos, no sé usted, pero a mí mis sentimientos salen, hermanos. Casi siempre que llego a esta lectura, mis emociones se ponen a flor de piel, o como dicen por ahí, se me pone la piel chinita. ¿Sí, verdad? Se dice así. Se me enchina el cuero, no se me encuera el chino, ¿verdad? La razón, hermanos, es porque un pecador como yo no puede entender por qué alguien como Jesús permitió tanto dolor en su vida para salvar a un hombre pecador como yo. Por eso cada vez que llego en los evangelios, hermanos, a leer estas partes, estoy hablando sobre la crucifixión de Jesús. A veces, hermanos, no puede uno contener sus sentimientos, las lágrimas de agradecimiento, hermanos, de por qué Cristo tuvo que padecer todo lo que padeció. Y a la misma vez, hermanos, mis emociones están encontradas, porque también siento alegría porque Él me salvó. Siento alegría porque si no hubiera sido por ese sacrificio que Él hizo, yo no tuviera salvación y ninguno de los que estamos aquí. Es por eso, hermanos, que cuando le digo, yo leo estas partes de la Biblia, todas mis emociones se empiezan a revolver, hermanos, como cuando uno está enamorado y se acerca a la susodicha. ¿Se acuerda lo que se siente, hermanos? Hasta diarrea les da a algunos, ¿no? Pero de esto no sé lo que siento yo. Estoy hablando, hermanos, de los sentimientos que se ponen a flor de piel, hermanos, cuando uno lee esto. Y hermanos, y tanto se pone así porque efectivamente creemos que esto que estamos leyendo sucedió, hermanos. Esta es la bella historia, hermanos, que cantamos. Amén. Esta es la bella historia que decimos que un día vamos a cantar cuando estemos en el cielo, hermanos. Amén. Es esta historia, no la tuya, no la mía, porque nuestra historia, hermanos, no tiene nada bueno que decir. Pero esta historia, hermanos, sí tiene mucho que decir. Y hermanos, Jesús, hermanos, se puso en una situación muy difícil, hermanos, con tal de que nosotros recibiéramos salvación, hermanos. Y yo quiero hablarle, hermanos, en esta hora acerca, hermanos, sobre el tema una noche antes. ¿Sí? Amén. ¿Cómo se llama, hermanos? Una noche antes. Una noche antes y 3 días después. No es novela. No es novela. Es lo que dice la Biblia, hermanos. Una noche antes y 3 días después. Mi predicación, hermanos, va a ser como una historia que le voy a relatar, que tal vez usted ya conozca. Definitivamente yo creo que la conoce. Pero le voy a empezar, hermanos, y quiero que vaya a la Biblia, al libro de Marcos, capítulo 14. Libro de Marcos, capítulo 14,
versículo 15, hermanos. ¿Sí? Marcos capítulo 14, versículo 15. Dice, hermanos, ahí. Y él, bueno, vamos a leer desde el 12, hermanos, por favor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Hermanos, este pasaje que usted está leyendo, hermanos, es una noche antes. ¿Una noche antes de qué, hermanos? Una noche antes de que él fuera crucificado. Hermanos, una noche antes, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo muriera, todo parecía, hermanos, un mal pronóstico que usted ha leído. Hermanos, todo parecía que era verdad lo que los fariseos decían. Los fariseos decían, hermanos, que Jesús no era el Hijo de Dios. Los fariseos decían, hermanos, que si era obra de Dios iba a permanecer, pero que si era obra de los hombres desaparecería. Y tal parecía, hermanos, que todo estaba bajo un mal pronóstico una noche antes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decimos esto? Parecía verdad que todo lo que sus opositores por los 3 años y medio decían, parecía que todo se estaba cumpliendo como ellos lo decían. Pero una noche antes, hermanos, el Señor Jesucristo tuvo la cena de despedida, como usted lo puede ver ahí. Tuvo la cena de despedida en el lugar llamado el aposento alto. Hermanos, pero todo parecía, hermanos, que se estaba a punto de terminar aquel momento en que los discípulos verían por última vez a su maestro. Hermanos, se iba a acabar la alegría de sus vidas, se iba a acabar la alegría de sus corazones. Pero, hermanos, todo estaba a punto de terminar, porque una noche antes, hermanos, en la gran cena de despedida, Jesús señala a quien lo entregaría, hermanos. Y lo triste, hermanos, es que quien lo entregaría era uno de los propios seguidores. ¿Usted recuerda quién es él, hermanos? Sí, a Jesús lo entregarían, hermanos, como si fuera una mercancía. Como si el Señor Jesús fuera un objeto por el cual puedes pagar alguna cantidad de dinero. Hermanos, usted conoce a ese hombre que esa noche, hermanos, había planeado cómo entregar al Señor Jesucristo, hermanos, por unas cuantas monedas de plata, hermanos. Miren, hermanos, lo que dice. Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron en la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo. ¿Qué dijo, hermanos? Que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Hermanos, pienso yo y creo yo y quisiera yo que así hubiera sucedido. Que la última noche que Jesús estuviera con sus discípulos fuera o hubiera sido la noche más feliz para él, hermanos. Que hubiera pasado, es como cuando a un moribundo le dicen: ¿cuál es tu última voluntad? Y dice siempre algo que quiere, ¿verdad? Hermanos, si a Jesús le hubieran preguntado, hermanos, ¿cuál es tu última voluntad? Hermanos, ¿usted cree que Jesús hubiera dicho, pues, descubrir al que me va a traicionar? Yo creo que no. Pero, hermanos, en la última noche, hermanos, una noche antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera entregado, hermanos, se dio cuenta que había un traicionero, hermanos, entre ellos, llamado Judas. Una noche antes, hermanos, parecía que uno de sus más fieles seguidores, hermanos, nunca creyó en sus palabras.
Por 3 años y medio, hermanos, este hombre llamado Judas estuvo al lado de Cristo. Estuvo viendo los milagros de Cristo. Hermanos, para que me entienda, parecía cristiano. Parecía, hermanos, que era uno de los 12. Pero en su corazón y en su mente, hermanos, nunca creyó a las palabras de Cristo. Una noche antes, hermanos, parecía que la iglesia estaba fracturada porque alguien iba a traicionar al pastor, hermanos, de la iglesia. El cuerpo de Cristo, hermanos, tenía una fractura grande, como algo que no duraría. Parecía que empezara con uno y luego comenzarían los demás. Hermanos, una noche antes parecía que el plan de Satanás tendría éxito, porque el plan de Satanás siempre ha sido, hermanos, fracturar la unidad de la iglesia. Hermanos, si esta iglesia comenzaba, la iglesia, hermanos, del Señor Jesucristo comenzaba siendo el pastor y siendo los discípulos sus primeros miembros. Hermanos, pero Satanás desde un principio, hermanos, ha querido destruir la unidad que existe en la iglesia. Y para destruir la unidad que existe en la iglesia, siempre va a usar a los no creyentes, hermanos. A creyentes que dicen que son creyentes, pero no lo son en realidad. Son traicioneros, hermanos, con un espíritu como el de Judas, dispuestos a traicionar al cuerpo de Cristo con tal de lograr un daño, ya sea en el pastor o en los miembros de la iglesia. Y en este caso, hermanos, era en el pastor. La cabeza de Cristo, hermanos, tenía precio. Una noche antes, hermanos, parecía que todo se estaba derrumbando, que el plan estaba a punto de fallar. ¿Cuál plan? El plan de la redención del hombre, hermanos. El plan de la redención del hombre estaba en juego, hermanos. Una noche antes, hermanos, Jesús descubre el verdadero corazón de Pedro. Marcos capítulo 14, versículo 29, mire lo que dice. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, ¿qué le dice, hermanos? Yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Hermanos, una noche antes Jesús descubre el verdadero corazón de Pedro. Uno de sus más fieles seguidores, hermanos, se da a descubrir delante del Señor. Dice, Señor, yo hasta la muerte contigo. Y Jesús, hermanos, lo descubre y le dice, no es verdad. Una noche antes, hermanos, todos descubren lo que en realidad había en sus corazones. Marcos 14, 31 dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y mire lo que dice, hermanos, también todos decían lo mismo. Yo nomás quiero que usted entienda, hermanos, lo decepcionante que fue esa noche para el Señor. Aquel que les había llamado amigos, aquel que les había llamado hermanos, aquel que los había sanado, aquel que les había dado valor porque no lo tenían, hermanos, aquel que había dado toda su vida por ellos y que la iba a dar por ellos, hermanos, se encuentra lo que verdaderamente había en el corazón de sus seguidores. Hermanos, qué lamentable sería que esta noche el Señor verdaderamente supiera quiénes somos, si es que no somos lo que decimos ser. Qué decepción sería, hermanos, si el Señor descubriera el corazón de sus seguidores que se dicen que son los más fieles. Y qué decepción se llevaría, hermanos, si sus seguidores más férreos, hermanos, como Pedro, como Juan, como Jacobo y como los hijos de Zebedeo, hermanos, que eran los más aferrados a Cristo, y el Señor descubre sus corazones esa noche. Hermanos, ¿no cree que el Señor puede descubrir esta noche también algunos corazones así? Amén. Una noche antes, hermanos, Jesús descubre el verdadero corazón de sus discípulos. Una noche antes, hermanos, Jesús descubre que sus seguidores no oraban como deberían hacerlo. Marcos capítulo 14, mire lo que dice, versículo 37. Usted me dice, hermanos. Amén. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que descubre el Señor una noche antes de sus seguidores? Que sus seguidores eran carnales, hermanos. Que sus seguidores no oraban. Que sus seguidores no estaban acostumbrados a orar. Estaban acostumbrados a andar con Él, a que todo Él los supliera, pero no estaban acostumbrados, hermanos, a orar. Y es una gran tragedia, hermanos, que un cristiano no ore. Pero qué triste, hermanos, es que el Señor Jesús una noche antes descubriera que sus seguidores, principalmente Pedro, no oraban, hermanos. Imagínense, hermanos, una noche antes. Es como cuando llevas 3 años enseñando a alguien, pensando en el día de su graduación. El día de su graduación era en la crucifixión, hermanos. ¿Y dónde estaban los graduados, hermanos? Huyeron, corrieron. Hermanos, yo nomás puedo imaginar al Señor Jesucristo en la cruz, mirando alrededor a ver dónde estaban sus seguidores. No había seguidores más que Juan y algunos que estaban allí, hermanos. Pero todos aquellos que decían que hasta la muerte con Él no estaban. Pero la razón por la que no estaban, hermanos, era porque no oraban. Jesús les dijo: oren para que no entren en tentación. Hermanos, qué triste, hermanos. Decepción se llevó el Señor Jesucristo, que haber pasado 3 años con ellos, hermanos, y descubrir que ni siquiera oraban sus seguidores. Una noche antes, hermanos, el Ser Supremo del Universo demuestra su humanidad delante de sus seguidores, hermanos. Mire lo que dice 14:33, dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse. ¿Y a qué, hermanos? A angustiarse. Hermanos, una noche antes, el ser más poderoso del universo, hermanos, demuestra su humanidad delante de sus seguidores, y sus seguidores comenzaron a ver a un Jesús triste, comenzaron a ver a un Jesús angustiado, hermanos, pero no era tanto por lo que iba a padecer, sino por ellos, hermanos, que no aprendieron a orar, que no aprendieron a ser fieles a Él. Hermanos, sí, le iba a doler lo que iba a pasar, hermanos. ¿Y qué? Hermanos, imagínense a los seguidores decir: Señor, ¿por qué estás triste? Señor, ¿por qué estás angustiado? Si tú puedes vencer, si tú puedes bajarte de la cruz a la hora que quieras, si tú tienes todo el poder para hacerlo, pero no lo iba a hacer por causa de ellos y por causa de nosotros, hermanos. Por eso se angustió, por eso se entristeció. Una noche antes, hermanos, sus discípulos, al que obraba en milagros y resucitaba muertos, lo vieron entristecerse y angustiarse. Y una vez más queda demostrado, hermanos, que el justo padeció por los injustos. Que la humanidad de Cristo era tanta, hermanos, que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Una noche antes, hermanos, Jesús parecía la persona más débil de todo el mundo, hermanos. Miren lo que dice el versículo, hermanos, 34. Y les dijo: mi alma está muy triste. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta la muerte. ¿Te imaginas que alguien así te dijera: yo soy tu Salvador? Como que no le creeríamos, ¿verdad? Hermanos, pero esa debilidad era parte fundamental para completar nuestra salvación, hermanos. Una noche antes, Jesús parecía ser la persona más débil de todo el mundo. Una noche antes, hermanos, el que enseñaba a confiar en Dios, ahora hacía peticiones extrañas al Padre. Mire lo que dice versículo 36, hermanos. Perdón, versículo 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Una noche antes, hermanos, aquel que enseñó a confiar en Dios ahora hacía peticiones extrañas. ¿Qué decía, hermanos, en su oración? Yo no quiero pasar por la cruz.
yo tengo dolor, me va a doler. Pero ahí mismo, hermanos, él contesta, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad de su padre, hermanos? Que muriera en la cruz. Una noche antes, hermanos, el maestro se dio cuenta que sus alumnos no estaban preparados para seguir. Una noche antes, hermanos, parecía todo perdido. Una noche antes, hermanos, uno de sus propios seguidores lo entrega por 30 monedas de plata. 14.50, miren lo que dice. Lo tiene, hermanos. Entonces todos los discípulos dejándole, perdón, me brinqué, hermanos. Era el versículo 43, hermanos. Luego hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: el que yo besare, ese es, prenderte y llevarle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Una noche antes, hermanos, Jesús le dijo a Judas: con un beso me entregas. Tremendo, ¿no? Uno de sus propios seguidores, por 30 miserables monedas de plata, hermanos. Como si la salvación tuviera un precio, como si nuestro Señor hubiera tenido precio, hermanos. Fue entregado, hermanos, por sus seguidores. Una noche antes todos sus seguidores huyeron. 14, hermanos, versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, hermanos, huyeron. Una noche antes Jesús fue llevado como el más vil de los malhechores. Fue llamado a juicio sin ningún abogado, hermanos, sin nadie que lo defendiera. Una noche antes, hermanos, el más fiel de sus seguidores lo traiciona, lo niega, lo maldice y lo mira cara a cara y llora amargamente y lo empieza a seguir de lejos. Miren lo que dice 14:66, hermanos. Entonces Pedro, abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él, ¿qué, hermanos? Negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a, ¿qué, hermanos? A maldecir, a jurar: no conozco a este hombre. ¿De quién hablas? Hermanos, no era cualquier hombre. Y el gallo cantó. La segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Una noche antes, hermanos, Jesús fue humillado. Miren, lo que estoy tratando de querer que me entiendas es que Jesús no se merecía eso. Ni de los fariseos, ni de los romanos, ni de sus discípulos, hermanos. Menos de ellos. Una noche antes, hermanos, se descubrió verdaderamente que Jesús estaba solo. Leímos un versículo que decía: Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Y qué, hermanos? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una noche antes, hermanos, el mundo fue cruel con Jesús. El mundo se ensañó contra Jesús. Pero al día siguiente, hermanos,
Jesús fue humillado hasta lo más bajo. Todavía eso que pasó, hermanos, que le dolió en su corazón, mas todavía faltaba que lo humillaran físicamente, hermanos. Usted sabe lo que pasó, hermanos. Jesús fue humillado hasta lo más bajo. Miren lo que dice Pilato acerca de él, hermanos. Marcos capítulo 15, versículo 6. Perdón, versículo 6. Ya lo tienen, hermanos. Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaban un preso. Esto ya era en otro día, hermanos. ¿Sí? Ya había amanecido. Le soltaban un preso. Hermanos, esa noche Jesús no durmió. ¿Sí? Le soltaban un preso cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Crees que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia, mi hermano, hasta Pilato lo sabía. Conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga al que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía, hermanos, fíjese, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Hermanos, Pilato se dio cuenta que estaban pidiendo la crucifixión de una persona inocente, hermanos. No había hecho nada. El mismo Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Ahí lo dice la palabra, hermanos. Y estos hombres, hermanos, no sé por qué tenían, no aceptaban, hermanos, que él fuera el Hijo de Dios, hermanos, pero no se cansaron de humillarlo, al venderlo, al traicionarlo, sino que también lo entregaron a Pilato, hermanos. Y Pilato no iba a tener misericordia de Cristo, hermanos. Si usted cree que Pilato, por el simple hecho de que él ahí reconoce que era inocente a quien iban a crucificar, si usted cree que Pilato se detuvo, no se detuvo, hermanos. Él tenía que aplicar la ley porque, hermanos, iba a ser condenado como cualquiera, hermanos. Lo quitaron a Barrabás. Barrabás sí había cometido homicidio, hermanos. Quitaron a Barrabás y pusieron a Cristo en lugar de Barrabás. Hermanos, si Barrabás estuviera vivo, hermanos, estuviera agradecido porque Cristo aún salvó, hermanos, a ese hombre de la muerte. Amén. Pero, hermanos, lo humillaron todavía físicamente. Pero ¿dónde estaban sus seguidores? Pilato, hermanos, dio la orden. Mire lo que dice. Entonces los soldados, 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de qué, hermanos, ¿cuántas veces los azotaban, hermanos? 39 veces. ¿Pero por qué azotaron a un inocente? ¿No había quien abogara por el Señor? No había quien, hermanos. ¿No había quien lo defendiera? No había quien. Y dice, hermanos, sigan leyendo, para que fuese crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, ¿al qué, hermanos? Al pretorio. Le voy a decir algo sobre el pretorio, hermano. El César, hermanos, el César tiene una guardia que se llama la guardia pretoriana. Y donde ellos descansan se llama el pretorio. Pero la guardia pretoriana, hermanos, escuchen lo que le voy a decir, estaba compuesta de muchos soldados. Cuando a Cristo lo llevaron al pretorio, hermanos, no lo llevaron con un soldado, lo llevaron con toda la guardia pretoriana ahí adentro. ¿Y sabe a qué lo metieron ahí adentro, hermanos? A humillarlo más. Hermanos, la guardia pretoriana, hermanos, era la escolta del emperador. Para que me entienda,
la guardia pretoriana, hermanos, no eran hombres débiles. Eran hombres entrenados específicamente para causar dolor. Entonces, cuando a Cristo lo llevan, hermanos, a la guardia, con la guardia pretoriana, no lo llevaron, hermanos, a que le sanaran las heridas. A Cristo lo llevaron a la guardia pretoriana a que le abrieran más las heridas, hermanos, y a que le causaran más dolor del que ya estaba causado por los azotes que le habían dado, hermanos, antes de llevarlo ahí. La guardia pretoriana, hermano, no se tentaba el corazón. Ellos estaban entrenados para pensar con la mente fría que el enemigo tenía que ser castigado, sufrir dolor, y mientras más dolor le causaban ellos, más satisfacción sentían, hermanos, en sus corazones, porque su trabajo era entrenamiento específico para causar dolor, infligir castigo, hasta golpear a una persona, casi hasta matarla, hermanos, con el castigo. No me diga que Cristo no sufrió dolor, hermanos. A Cristo le dolió, hermanos, lo que le estaban haciendo. Y estos de la guardia pretoriana, hermanos, se desquitaron bien feo con él. ¿Sí sabe cómo los desquitaron con él, hermanos? Lo golpearon, lo humillaron, lo desnudaron. ¿Para qué lo desnudaron? Aparte de para burlarse de él, para poderlo golpear más a gusto, hermanos. El día, hermanos, ese día, hermanos, nuestro Salvador no podía sostenerse a sí mismo. Él era un hombre fuerte, hermanos, Cristo. Era un hombre que tenía un físico bueno. Él estaba acostumbrado a caminar. Él estaba en algo de su juventud. Tenía 33 años y medio, hermanos. Era un hombre macizo. Era hijo de carpintero. Estaba macizo, hermanos. Pero estos de la guardia pretoriana sabían cómo causar daño, hermanos. Y lo doblaron. Lo molieron, hermanos, literalmente, con golpes. Marcos 15:31, mire lo que dice. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. ¿Qué le decían, hermanos? A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si estuviera la señorita Laura, ¿qué les dijera, hermanos? Desgraciado. Hermanos, tremendo, hermanos. Ese día, hermano, nuestro Salvador no podía sostenerse. ¿Dónde estaban sus ayudantes? ¿Dónde estaban sus discípulos? Ese día, hermanos, quienes le podrían ayudar lo abandonaron. Ese día, hermanos, se escondieron del rostro. Ese día nuestro Dios le escondió el rostro a nuestro Señor, hermanos, por nuestros pecados. ¿No dice 15:34 eso? ¿Por qué me has desamparado? Ese día, hermanos, el Salvador del mundo expiró. ¿Y sabe qué significa eso, verdad? Ese día Cristo murió, hermanos. Yo lo confirmo por la Biblia y lo creo por fe. Amén. Que Cristo murió. Amén. Los testigos de Jehová dicen que Cristo no murió, pero yo creo por fe, hermanos, que Cristo sí murió. Amén. Fue mucho lo que le hicieron, hermanos, tanto que hasta Pilato, hermanos, se queda sorprendido de que tan pronto haya muerto Cristo, hermanos, porque los dejaban colgados, hermanos, allí hasta que se murieran. Pero a Cristo ese mismo día lo bajaron. ¿Sabe por qué? Porque nomás subió a la cruz a morirse, hermanos. Ya había sido maltratado, golpeado, hermanos, ya casi iba muerto, hermanos, cuando iba, pero él fue fuerte, hermanos, hasta allá. Eso debería, hermanos, dejarnos a nosotros conmovidos y agradecidos, hermanos, por el abandono que tuvo de sí mismo, por el abandono que sufrió de su Padre, hermanos, tan solo para darnos salvación.
Pero ese día, hermanos, el Salvador del mundo expiró. Aquel que decía que venía a salvar, aquel que decía que era el Rey de Israel, hermanos, ese día murió. Hermanos, en el cielo guardó silencio, hermanos. El universo, hermanos, se quedó en calma al ver al Creador del universo puesto en una cruz morir, hermanos. Los ángeles del cielo, hermanos, tal vez también quedaron en silencio. El cielo quedó en silencio, hermanos, porque el Hijo de Dios había muerto. Al parecer, hermanos, ya todo estaba terminado. Es hora de ir a casa. ¿No fue lo que hicieron sus discípulos? Es hora de ir a casa. Tal vez era mentira lo que ese hombre dijo. Tal vez estaba loco. Miren lo que dice, hermanos, 15:37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era ¿qué, hermanos? Era hijo de Dios. Marcos 15, hermanos, 42. Mira lo que dice. Cuando llegó la noche de ese día, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió, ¿qué pidió, hermanos? El cuerpo de Jesús. ¿Vivo? Muerto, hermanos. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. ¿Y qué dijo el centurión, hermanos? Que sí, Jesús murió, hermanos. Dio testimonio de que murió. Después lo quisieron callar, pero ya había dicho que sí murió. José de Arimatea, José de Arimatea, hermanos, también dio testimonio. Él fue delante de Pilato y le dice: vengo por el cuerpo de Cristo. Y Pilato se queda sorprendido porque los dejaban ahí, ya le había dicho. Y le dice al centurión: oye, ve a checar a ver si está muerto. Y efectivamente, hermanos, Jesús murió. Acabaron con su vida, como si hubiera hecho algo malo. Lo trataron peor que a un animal, hermanos, como si hubiera hecho algo malo. José de Arimatea, hermanos, pidió su cuerpo. Yo solo me imagino, hermanos, a José de Arimatea, hermanos, cargando el cuerpo, el cadáver de Cristo. Tremendo, ¿eh? Bajarlo de la cruz y cargarlo. ¿Usted ha visto un cadáver, hermanos? Todos lo hemos visto. Y más duele cuando es el cadáver de una persona que amamos o que queríamos. Pero este no era cualquier cuerpo, hermanos. Era el cuerpo de Cristo. Hermanos, fue tanto el castigo, hermanos, que el cuerpo no resistió más. José de Arimatea cargó el cuerpo de un cadáver llamado Jesús. Los fariseos parecía que lo habían logrado, hermanos. Habían dado muerte a su enemigo. Todos sus adversarios, hermanos, estaban complacidos porque lo habían matado. Satanás lo había logrado, hermanos. Había matado a quién, hermanos? Al Salvador del mundo. Pero, hermanos, 3 días después, Marcos 16. ¿Qué dice, hermanos? Habiendo pues que, hermanos, habiendo que, hermanos, resucitado Jesús. Para que alguien resucite, tiene que haber muerto, hermanos. Y Cristo murió.
Pero 3 días después resucitó. Se cumplió todo lo que Él dijo, hermanos. Todo dominio y potestad ahora son puestos bajo sus pies, hermanos. Mire lo que dice Colosenses 2:15, hermanos. Colosenses 2:5, hermanos. ¿Sí lo tiene, hermanos? Déjenmelo. Mire lo que dice, hermanos, ahí Colosenses 2, ¿qué le dije? 2:15. ¿5 le dije? Es 2:15, hermanos. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué les hizo, hermanos? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde, hermanos? En la cruz. En la cruz. Amén. Se le cebó la fiesta, hermanos, a Satanás. Amén. Se cumplió, hermanos, lo que él había dicho. Amén. La tumba está vacía, hermanos, Amén. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Amén. Jesús venció las obras del diablo en la cruz, hermanos. Amén. Primera de Juan capítulo 3:8 dice que para esto vino el Hijo de Dios, para vencer, para destruir las obras de quién, hermanos, del diablo. Hermanos, ese lugar de burla fue donde Jesús redimió a los hombres del poder de Satanás, hermanos. Satanás ahora no tiene poder sobre nosotros, hermanos, por medio de la resurrección de Cristo. Colosenses 1:12 y 3, hermanos, mire lo que dice ahí. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de quién, hermanos, del poder de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Hermanos, 3 días después, hermanos, el Señor le da la salvación a todo aquel que cree. 3 días después, hermanos, el lugar de la burla es donde Jesús redime a los hombres del poder de Satanás. 3 días después, hermanos, la muerte no tiene poder para retenernos. Hermanos, 3 días después, hermanos, nuestra naturaleza, hermanos, Él tomó su propia naturaleza y murió, hermanos, y 3 días después venció a la muerte y destruyó al viejo enemigo que teníamos, hermanos, llamado la muerte, hermanos. Amén. Hermanos, Hebreos 2:14, mire lo que dice, hermanos, también, por favor. Hebreos 2:14. Ustedes ya lo tienen, hermanos. Dice, porque somos, 2:14. Dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Quién tenía el poder de la muerte, hermanos? El diablo. Por eso el diablo podía o creía que al matar a Jesús lo iba a lograr, hermanos, pero no podía matar al autor de la vida, hermanos, a Cristo. Cristo resucitó al tercer día para quitarle ese poder al diablo, hermanos, y ahora todos los que creemos en Cristo, no es que no moriremos, sí moriremos, pero no moriremos eternamente. Amén. Estaremos eternamente en el cielo, porque Amén. Él resucitó, hermanos, al tercer día. Amén. El apóstol Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe es en vano, hermanos. Pero creemos efectivamente que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Qué espectáculo tan más admirable, hermanos, debe haber sido, hermanos, en el mundo espiritual invisible, cuando el Señor Jesucristo volvió al cielo vencedor, hermanos. Sí, Satanás lo mató, sí, es verdad, los fariseos lo mataron, es verdad, lo sepultaron, hermanos, pero resucitó al tercer día. Y cuando Él llega al cielo, hermanos, va el espectáculo más impresionante. ¿Por qué, hermanos? Porque el cielo estaba recibiendo una vez más al vencedor, a Cristo, hermanos, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, Satanás no tiene poder contra nosotros, porque somos sus hijos, hermanos. La muerte no tiene poder sobre nosotros, porque Él nos ha dado vida eterna. Hermanos, ahora Satanás
vive postrado, vivirá postrado siempre delante de Cristo, porque Él es vencedor, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 20, mire lo que dice, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 20. Mire lo que dice, hermanos, y 21. Ya lo tiene, hermanos. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió, mire lo que dice, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo. Hermano, Cristo lo llena todo, hermanos. Ahora Él está sobre todo principado, sobre toda autoridad. Hermanos, nosotros no tenemos una autoridad más que la de Él ahora. El pecado no tiene autoridad sobre nosotros, hermanos. Aunque a veces el pecado hace que hagamos cosas malas, el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. La tiene Cristo. Amén. Hermanos, Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Él está sentado, hermanos, a la diestra del Padre, porque Él resucitó. Amén. La resurrección le dio poder a sus seguidores, hermanos. Aquellos hombres que huyeron, al verlo resucitado, hermanos, tomaron valor y dieron sus vidas por causa de Cristo. Cristo ha resucitado, hermanos. Amén. ¿Y qué te falta a ti y a mí? Amén. ¿Por qué somos tan cobardes? ¿Dónde está ese valor? En la resurrección de Cristo. Hermanos, Él resucitó. Él tiene el poder, hermanos, ahora. Él resucitó para darnos vida, porque estábamos muertos, hermanos. Efesios 2:1 lo dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta es la razón más poderosa por la cual debemos predicar el Evangelio. Porque Cristo resucitó. No estamos predicando a un Cristo muerto, hermanos. Él un día va a venir. Porque Él resucitó. La muerte no lo pudo retener, hermanos. Es por eso Marcos 16:15 dice, mire, vaya Marcos 16:15, hermanos, y termino. Sí, Marcos 16. Marcos 16:15, hermanos. Mire, después de las apariciones que hizo, lea desde nuevo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ahora sí empezaron a aparecer todos, ¿verdad? Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, no lo creyeron, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos les creyeron. Y luego mire lo que dice. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y una vez que lo vieron resucitado y creyeron que era Él, ¿qué les dijo, hermanos? Levántense y váyanse. ¿A dónde, hermanos? Por todo el mundo, a predicar el Evangelio a toda criatura. Y es lo que tenemos que estar haciendo, hermanos. Amén. Cristo resucitó. No tenemos por qué estar sentados nada más, hermanos. Amén. Hay que movernos. Hay que predicar el Evangelio, hermanos, a todo el mundo. No, yo no soy misionero. No te está diciendo el Señor si eres o no misionero. El Señor solo está diciendo que vayamos y prediquemos el Evangelio a todo el mundo, porque Él ha resucitado, hermanos. Él resucitó para que nosotros lo hiciéramos, para darnos confianza, para darnos poder. Y por eso, hermanos, tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. La única razón, hermano, por la que tú no vayas a predicar el Evangelio, te voy a decir cuál es. La única razón es que Cristo no haya resucitado.
pero sí resucitó. Amén. Entonces, ¿por qué no lo haces? No tiene sentido tu vida. Escucha bien. No sé qué estás haciendo aquí si no predicas el Evangelio. Amén. Yo creo que Cristo resucitó. Amén. Y esto me obliga a predicar el Evangelio. Ya es que usted es pastor. No, no es cierto. Él murió por todos igual. Así es. Y Él resucitó por todos los que hemos creído en Él. Hay que predicar el Evangelio a todo el mundo. Amén. Una noche antes y 3 días después. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.